Bueno, buenas noches, como les decía, a los que no he saludado personalmente y también a los que nos siguen por la transmisión o a los que lo van a ver cuando puedan, en alguna oportunidad. Este, muy bien. Bueno, vamos a apelar nuevamente a la memoria. Este, bueno, a dedo puede ser ahí, Mati. Gracias. Matías nos va a pasar las transparencias, pero todavía no, Matías, dejala en pausa ahí. ¿Recuerdan de qué hemos estado estudiando algunos miércoles? ¿De qué libro? Ah, no, Mario creo que está penalizado, ¿no? ¿Recuerdan? A ver. Es que escuchó, lo puede repetir igual. ¿Cómo? El libro de Nehemías. Muy bien. Este, Nehemías era un cautivo del pueblo de Israel, digamos, estaba cautivo. Este, allí él era copero del rey, a quien servía de hacía muchos años, desde su juventud. Y bueno, había logrado, ¿verdad?, por esa tarea de mucha responsabilidad este, y apego y de estar cercano al rey, cierta amistad. Y bueno, él se entera que los muros de Israel, allí de su pueblo, los muros de Jerusalén, muros de Jerusalén estaban derribados, estaba todo en ruinas. Esto lo aflige mucho. El rey, que lo conocía, cuando lo ve afligido, bueno, le consulta. Y bueno, allí a través del Señor, que obra allí también en el corazón de Nehemías y pone esta tarea, ¿verdad?, como su responsabilidad. Él lo ve así. Ah, gracias. Bueno, este, resulta que esto se cae. De igual, Mati, lo dejamos así, no hay problema. Sí, sí. Gracias. Y bueno, allí él va, ¿verdad?, a Jerusalén. Comienza la construcción. Este, y habíamos comenzado ya en el capítulo 3. Ahora apelando un poco más a su memoria, pueden ir allí al capítulo 3, a ver si recuerdan hasta qué puerta hayamos visto, ¿verdad? Cuando habla de la construcción, que comienza la construcción, este, dice, bueno, de tal puerta comenzó y quiénes construyeron el muro de esa puerta a la otra puerta. Este, Vimos que las puertas en una ciudad era un lugar muy importante, las ciudades amuralladas, porque era lo que daban vida a la ciudad. Y cada puerta tenía un nombre que la caracterizaba por ciertos aspectos, ¿verdad? Cierto comercio, ciertas cosas que le daba a la ciudad o que por allí entraban o por el que allí salían también, como vamos a ver. Y bueno, justamente veníamos viendo un paralelismo con nuestra vida cristiana, ¿verdad? Que también tiene esas puertas, de esa vida en construcción que somos nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos está moldeando y es como que si Él te estuviera construyendo los muros de nuestra vida cristiana. ¿Recuerdan hasta qué puerta habíamos visto? Ahí ya está más difícil. Habíamos visto la puerta de las ovejas, ¿verdad? La primera que se menciona, que justamente este, era bueno, que justo el rojo creo que no se ve acá, ¿no? No se ve en la pantalla, ¿no? El rojo se ve acá, pero no se ve en la pantalla, ¿puede ser? No se ve, ¿verdad? Bueno, creo que tiene que ser verde para que se vea. Allí arriba. Ahí arriba comenzó la construcción en las puertas de las ovejas. Habíamos visto que nuestra vida cristiana también, ¿verdad? Un paralelismo, sabemos que la puerta de las ovejas, ¿verdad?, es el Señor mismo, el Señor Jesús. Y allí comienza nuestra vida cristiana y allí comenzó la construcción del muro. Luego, yendo hacia la izquierda, la siguiente puerta que se ve allí ahí está, gracias, es la puerta del pescado. Y habíamos visto que una característica que tenía este lugar era que quienes pasaban allí cerca, ¿olor a qué sentían? Olor a pescado. Y ahí decíamos también nosotros, ¿verdad? Como pescadores de hombres que el Señor quiere que seamos, si tenemos ese olor
a pescado, ¿verdad? O no tenemos ese olor a pescado, ¿verdad? Pero todo comienza con Jesús en nuestras vidas, para que seamos pescadores de hombres. Y todo comenzó allí en la puerta de las ovejas. Luego vimos la puerta vieja, que allí sí, allí también se ve, en el borde superior izquierdo, se ve bien. La puerta vieja hablaba de de los recuerdos, ¿verdad? Que el pueblo tenía en ese lugar, y los recuerdos también que ellos tenían de la buena mano del Señor, ¿verdad? Misericordiosa, bondadosa, que habían experimentado desde siempre y que nosotros también hemos experimentado, ¿verdad? Esa mano que nos sostiene, esa mano que sintió hoy Marta y que todos sentimos sin duda alguna vez, y vamos a estar viendo un poquito más al respecto también. Bueno, y allí nos quedamos y podemos tal vez ir hacia abajo y llegar a lo que es la puerta del valle, que es la que vamos a estar viendo ahora. Ahora sí, eso se va a ir moviendo y nosotros vamos a comenzar la lectura en el versículo 13, que hasta acá habíamos estado la vez anterior. Dice en el versículo 13: la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. 1000 codos son unos 450 metros, que es más o menos la distancia entre la puerta vieja y la puerta del valle. Menciona esa distancia porque es la distancia más larga. Y vieron que allí menciona a los moradores de Zanoa. Estos moradores ya los habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, cuando habla de este tipo de personas, habla de los varones de Jericó, moradores de Zanoa, moradores de Gabaón y de Mizpa, ¿verdad? Veíamos que estos no eran, ¿verdad? No tenían sus casas o no iban a construir el muro enfrente a sus casas porque no eran allí de Jerusalén. Pero como ellos, también como vimos la vez anterior, movidos por el amor a Dios, por el amor hacia el pueblo, ¿verdad? Sentían la necesidad de ir y ayudar y estar presentes, ¿verdad? En esta obra del Señor. Y en aquella oportunidad también mencionamos que era de nuestras vidas también, ¿verdad? Si por amor a los hermanos, como a muchos de ustedes y de otras iglesias, estuvieron allí en Solís trabajando, ¿verdad? Allí en la parte edilicia, pero también muchas veces, ¿verdad? Ayudando, con una palabra, con un versículo, con una ayuda, ¿verdad? Veo algunas caras que también a veces ayudan con alimentos, algunos que hemos estado en alguna necesidad, en alguna oportunidad, y qué bueno es esto también, ¿verdad? Que no les directamente como no les compete a ellos, pero por amor al Señor, por amor al pueblo, por amor a los hermanos, sienten la necesidad, el Señor pone en sus corazones de ir y estar también allí en la obra. Bien, la puerta del valle, como mencionábamos, en algunos motivos de oración, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido que transitar por ciertos valles de sombra, ¿verdad? Como allí el Salmo 23 también habla de oscuridad, momentos difíciles, de pruebas, ¿verdad? Pero el Señor está con nosotros, ¿verdad? El buen pastor está con nosotros. ¿Quién no ha experimentado pasar por estos valles? ¿Verdad? Recordar esto en nuestra vida cristiana. Es necesario en esa construcción pasar por esta puerta, ¿verdad? La puerta del valle, en nuestras vidas. Es necesario, sabemos que es así. El Señor obra de esta manera y de muchas más, pero también en las dificultades, en las pruebas, el Señor obra en nosotros, ¿verdad? Este, pero hay un punto de quiebre en todo esto, ¿verdad?
porque esto puede ser también un punto de partida para una gran bendición. Pensaba en el valle de Ela, allí donde recuerdan que es cuando se enfrenta David a Goliat, cuando había un gran miedo de parte del pueblo de Israel hacia los filisteos, ¿verdad? Todo esto se convirtió de repente en una gran victoria. Pensaba también hace un rato cuando oraba Alejandro, cómo rápidamente de estar tal vez en un oasis, en un lugar así de refrigerio, de sombra, de tranquilidad, de que estamos descansando, ¿verdad? Cómo de repente todo rápidamente se puede transformar en un valle de sombra. Y pensaba en la familia de Dirk, ¿verdad? En la familia, en los hermanos allí en Colonia. Y también nosotros hemos experimentado, sin duda, ¿verdad? Cómo estar en un oasis, ¿verdad? Cómo rápidamente podemos encontrarnos de pie en un valle de sombra. Pero si nosotros no quitamos nuestros ojos del Señor, confiamos en nuestro Salvador, ¿verdad? Ese valle de sombra se puede transformar rápidamente también en victoria, como fue cuando David puso al Señor adelante, ¿verdad? Y fue y luchó contra este paladín de los filisteos. Y bueno, tendría que haber avanzado algunas diapositivas. Ya lo vimos. Disculpen. ¿Vos le estás dando o le estoy dando yo? Ahí, bien. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que acabamos de mencionar. Y vamos a continuar con el versículo 14. Dice lo siguiente. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta del muladar. ¿Alguien sabe lo que es la puerta del muladar o qué entraba o salía por ahí? Ahí salía los desperdicios de la ciudad, las aguas hervidas, ¿verdad? Toda la mugre salía por esa puerta, ¿verdad? Sin duda que había un olor espantoso allí, ¿verdad? Quienes estaban allí cerca, pero eso salía de esa ciudad, de la basura y el estiércol de la ciudad, y también es necesario en nuestras vidas pasar por este tipo de puertas también, para sacar todo aquello de lo cual antes nos arrepentíamos, nos avergonzábamos. No, no tenemos que seguir practicando esas cosas. Eh, las palabras del Señor duras, muchas veces hacia los fariseos, se los leo allí en el capítulo 23 de Mateo, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Esto es algo personal de cada uno, ¿verdad? Esto es algo que tratamos con el Señor en nuestra soledad, ¿verdad? Que muchas veces tenemos que pedir perdón a quienes lastimamos, pero esto es algo íntimo de cada uno de nosotros. Dice Hebreos en el capítulo 10, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es lo que tenemos que hacer. Dice el salmista en el 51, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es muy importante. El Señor quiere corazones limpios, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Y por gracia también, ¿verdad? Podemos venir, pedir perdón, ¿verdad? El Señor nos limpia. Y tenemos que a diario hacer esto. Escuchar su palabra, leerla, ella también nos ayuda a esto. Y es algo que es muy serio. De las enfermedades y hasta la muerte que pueden pasar, ¿verdad? Por no sacar esto. Lo dice en su palabra. Y, este, y no soy médico, como dice, ya que tenemos médicos, siempre lo decimos esta frase, ¿verdad? Pero si el cuerpo no saca esto, ¿verdad? Se enferma y muere, ¿verdad? Es necesario limpiarnos de estas cosas, no transitar nuestra vida con esto aún. En 1 Juan dice, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben qué es esto que está ahí? Piletas de decantación. Son el proceso de purificación de las aguas hervidas de una ciudad. Eso, si no recuerdo mal, lo saqué creo que es en Durazno, me parece. Antes de vertir el agua allí, ¿verdad? Las aguas hervidas de la ciudad, ¿verdad? De lo que pasan por este tratamiento. Y esto es llevado a la esfera espiritual, es lo que el Señor quiere que hagamos en nuestras vidas con todo esto, ¿verdad? Que no es más que vergüenza para el Señor si lo practicamos y vergüenza también deberíamos sentir nosotros. Y más aún, ¿verdad? Si por fuera nos mostramos como una cosa y por dentro sabemos que somos algo totalmente distintos. Proceso de santificación diario y constante. Eso es lo que requiere, ¿verdad? Que vayamos sacando de nuestra vida. En la primera carta de los Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, les leo allí Hebreos capítulo 12, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta es la puerta del muladar, muy necesaria en nuestro proceso de construcción de la vida cristiana. Y eso es lo que estamos mencionando. Continuemos la lectura, pero quiero que se fijen algo antes de lo siguiente, porque es la lectura más larga, es el lugar donde más se construyó, y fíjense qué cercana que está la puerta del muladar que acabamos de mencionar con la puerta de la fuente. Yo pensaba, ¿cómo ese lugar tan chiquito necesitó de tanto trabajo? Este, a veces cuando se mencionan algunas cosas es interesante capaz ir a los mapas y mirar, porque también allí en los mapas tenemos enseñanzas de su palabra. Bueno, preparados para la lectura más larga. Versículo 15 dice, y vamos a ir
hasta el 25. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró Hasabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Henadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Henadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Extensa la lectura. La puerta de la fuente, ¿verdad? Es la que se restauró. Y pensaba en esto de la fuente, lo que es el Espíritu Santo de nuestras vidas, para ser de bendición a otras personas con nuestras vidas. Y, qué diferencia tan grande que hay entre estas puertas tan cercanas, ¿verdad? De la puerta del estiércol, por llamarlo de alguna manera, a la puerta de la fuente. Están casi pegadas. Y es que justamente, ¿verdad? Cuánto trabajo, ¿verdad? Cuánto esfuerzo tenemos que hacer, ¿verdad? Nosotros, que no estamos solos, ¿verdad? Que está el Señor con nosotros, que la victoria es del Señor, pero sabemos cuánto nos cuesta, ¿verdad? Cuánto nos cuesta esta tarea, ¿verdad? De dejar todo lo que es de este mundo, todo ese estiércol, ¿verdad? Para vivir vidas espirituales que agraden a Dios. Cuán difícil que es, cuán difícil decía el apóstol Pablo que le era a él. Parecía allí en algunas frases que él decía, le parecía casi imposible de lograr, ¿verdad? Y yo pensaba que justamente por esto es que habían tantas personas, ¿verdad? Tanta tarea, tanto estiércol tal vez para limpiar entre lo que era la puerta del estiércol y la puerta de la fuente. Cuando Pedro tiene aquella visión, ¿verdad? Cuando el Señor le muestra que los gentiles también iban a heredar el reino de Dios, y le muestra aquellas comidas que no se podían comer. En Hechos 10 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor le dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, dice, no lo llames común, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y en este proceso de santificación es lo que está haciendo, ¿verdad? De que dejemos, como recién les mencionaba, esta vida que tal vez antes
disfrutábamos equivocadamente cuando estábamos ciegos de vivir en el mundo, ¿verdad? También cada uno sabe, ¿verdad?, en dónde anduvo y lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que sintamos realmente vergüenza por eso que hacíamos y que podamos disfrutar en cada victoria, ¿verdad? A la tentación, en cada vez que dejamos atrás las cosas que antes hacíamos, que disfrutemos de este proceso, ¿verdad? Que es difícil, sí, claro que es difícil, pero la victoria es del Señor, ¿verdad? Él nos limpió. Dice el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En el capítulo 4 dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el capítulo 5 de Efesios dice: antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que no es un pozo, ¿verdad?, donde se pueda tal vez sacar agua, sino una fuente que derrame de su Espíritu Santo y que nosotros podamos bendecir a otros también. En el pasaje mencionamos un par de cosas interesantes. En el versículo 20 dice que Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo. Esto nos habla de devoción y entusiasmo. Que, que, que estaría cansado, obviamente que sí. Me imagino los hermanos que estuvieron allí el fin de semana en Solís, ¿verdad? Si allí como terminaron a las 18 le hubieran dicho: nos faltó una parte acá adelante, tenemos que hacer un par de metros, traigan los trompos, la arena y, ¿verdad? Bueno, qué interesante que él dice que lo hizo con todo fervor, ¿verdad? Cuando restauró otro tramo. Devoción y entusiasmo, ¿verdad? A pesar de cansancio. Eso es lo que debemos también nosotros tener. Y sin duda que los que estaban cercanos a él, al verle, ¿verdad?, con este entusiasmo, me imagino a algunos hermanos que conocemos que fueron, que son, ¿verdad?, que tienen fuerza. Yo me imagino un par ahí que los que estaban al lado, ¿verdad?, como que se contagian, ¿verdad?, como que van al lado de ellos, lo ayudan, colaboran. Y eso también es lo que tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Servir al Señor de esta manera, esa misma devoción y entusiasmo, para hacer la obra que el Señor ha puesto en nosotros. Y bueno, si estamos ahora llegando a fin de año, bueno, uno puede decir: para mí está hablando de entusiasmo, de fuerza, yo estoy con las últimas energías para a esta altura del año. Bueno, a redoblar la fuerza en este último trayecto que nos queda. Otra persona allí que menciona, que no es la primera vez que lo menciona, y hay un motivo también, y son varias personas, como ya has visto la vez anterior, que se repiten. Meremot. Meremot trabajó allí, se le menciona en el versículo 3, ¿verdad? Después de la puerta del pescado. Mesulam también lo vemos en el versículo 4, en el versículo 30. Los tecoitas allí, ¿verdad? También luego de la puerta del pescado y después de la puerta de las aguas, que ahora vamos a ver. ¿Y por qué pasa esto? Si vemos que una persona lo hacía con entusiasmo, con energía,
Porque habían personas que tenían que repetir el trabajo, ¿verdad? Venían, terminaban con una parte y tenían que agarrar los baldes, por decir algo, correr hacia un par de puertas más adelante y seguir trabajando. ¿Por qué pasa esto? Yo pensaba que es porque muchas veces, ¿verdad? Este, es necesario volver a trabajar. Tal vez pueda ser porque faltan manos para la obra, es posible. Entonces hay algunos que se sobrecargan con el trabajo, cuando hay algunos hermanos que lo podrían hacer también. Capaz que hasta lo hacen mejor, y está. Pero, como a veces decimos, bueno, hay que hacerlo, y si nadie lo hace, lo voy a hacer yo, ¿verdad? Bueno, que no pase esto. Este, Viendo la necesidad de la obra del Señor en lo que sea, deberíamos ser agradecidos con nuestras vidas, con nuestro servicio del Señor. Deberíamos ser siervos de nuestro Señor y estar, ¿verdad? Presentes y poner nuestra mano a la obra, digamos, para que otros no tengan que recargarse en la tarea, como vemos que lo hicieron acá en la reconstrucción del muro. Vamos al versículo 26. Dos versículos vamos a leer. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Bueno, por esta agua llegaba algo que era vital para el pueblo allí de Jerusalén, que era el agua. Vital para la salud, para la vida de la ciudad, ¿verdad? Para la higiene, para la limpieza. Y este, saben que por mi trabajo, hace un par de años estoy allí con las fortalezas, en Fuerte y demás. Y tienen algo similar estos lugares con los muros, como ustedes saben. Y una cosa muy importante y necesaria para la gente que se resguardaba allí adentro era el agua, ¿verdad? Porque si eran sitiados, ¿verdad? Por alguna fuerza enemiga, algo vital, ¿verdad? Que necesitaban era el agua. La fortaleza del cerro tiene, en el patio central, tiene un pozo de agua allí, que hasta no hace muchos años, menos de 10 años, que no había agua corriente de la OCE. Increíble, allí en la fortaleza se usaba el agua de ese lugar. Imagínense, tiene más de 200 años y aún se usaba. El Fuerte San Miguel, para los que lo conocen, también tiene una fuente adentro de agua, ¿verdad? Que era necesaria, ¿verdad? Y estaba allí dentro del fuerte. Sin embargo, la fortaleza de Santa Teresa no tiene agua dentro de la fortaleza. Pero algunos estudios marcan que afuera de la fortaleza hay como una vegetación en línea recta, que se ve que no es natural. Y bueno, faltan trabajos de arqueología, pero saben que esa línea recta de vegetación se va derecho hacia una fuente de agua que está cruzando la ruta 9 nueva, que antes no la cruzaba porque bordeaba la ruta vieja por el otro lado, digamos. Los que son de la zona capaz que saben lo que les estoy diciendo. Y bueno, sin duda que había que hacer un trabajo de arqueología, pero esa era la fuente de agua que usaban los que estaban en la fortaleza de Santa Teresa. Bueno, eso es un dato nada más. Este, Perdón. De una fuente de agua que hoy por hoy aún está la fuente de agua, es una laguna que está cruzando la ruta 9. Cuando uno pasa enfrente de la fortaleza, en la parte de monte espeso ahí, si se detiene, mira o ve hacia el otro lado, digamos, de la ruta, allí hay una laguna. No la Laguna Negra, hay una más cercana, está casi pegada a la ruta. Bueno, sin duda que era ese lugar. Muy bien, hecho este paréntesis,
Sigamos. Saben que este, la palabra de Dios, ¿verdad? Este, es esta fuente de agua, es la palabra de Dios, que también es vital y necesaria para nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana necesita de su palabra, ¿verdad? Del alimento espiritual que tenemos acá. Este, con respecto a esto, lo vamos a ver tal vez más adelante en otro estudio, si continuamos con esto. En el capítulo 8 de este libro, este, al lado de esta puerta, el sacerdote Esdras puso allí un púlpito al lado de esta puerta para leer la ley, lo que sería hoy la palabra de Dios. Y dice, allí dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. No llevo 30 minutos, Pedro. Desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Así como debemos estar, ¿verdad? Ahora y cada vez que escuchamos su palabra. Es que su palabra es la que transforma vidas. Es muy necesario. Por eso también era necesario que el pueblo, ¿verdad?, que estaba allí finalizando esta obra, era necesario que volviera, ¿verdad?, a la palabra, ¿verdad?, para que no volvieran a tener el castigo de otra deportación, ¿verdad?, de otra ciudad destruida, como sabemos que años después volvió a suceder. La palabra era necesaria para la transformación, la palabra necesaria para, como hoy también, abuelo de pájaros, les mencioné, con respecto a la santificación, ¿verdad? La palabra también nos santifica. Dice Efesios 5, allí el apóstol dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El mismo Señor Jesús en el Juan 15 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el 17, capítulo 17 dice, santifícalos, le dice en la oración al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y un pasaje muy conocido, más que esto tal vez, depende de cada uno. Allí en el Salmo 119, los jóvenes sin duda lo saben de memoria, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y ¿saben otra cosa interesante también? Que de todas las puertas que habíamos venido hasta ahora mencionando, todas esas puertas fueron reparadas. Pero esta puerta no. Esta puerta no. Así como estaba, ¿verdad? Supone que así quedó. Y también, ¿verdad? La palabra, así como la leemos, así tenemos que transmitirla también. Sin quitar, sin enmendar, sin pensar que tal vez el escritor quiso decir otra cosa. No, es esto así como está. Pura, sin agregar ni quitar nada, también como manda su palabra. Versículo 28 dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Estamos allá, vieron el templo, a la derecha del templo está la puerta oriental, abajo de la puerta oriental, la puerta de los caballos. Ya estamos ya pegando la vuelta, casi llegando a donde habíamos comenzado. Saben que los caballos es símbolo de guerra. Y si tenemos que hablar de guerra, tenemos que hablar de los soldados, ¿verdad? Y algunos pasajes, rápidamente. Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un poco más adelante, os ruego que andéis
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, teniendo en mente esto de los soldados. Un poco más adelante, en el capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. 1 Corintios 16, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, dice Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y a Timoteo le dice en la segunda carta, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Estamos luchando como soldados? ¿Estamos en una guerra espiritual? Estas sí tienen que responder. ¿Estamos o no estamos en una guerra espiritual? Todos los días. Bien. Estamos en una guerra espiritual. ¿Somos soldados? Sí, somos soldados. ¿Estamos luchando? Si no estamos luchando, puede ser que seamos o del otro bando, aún, y no luchemos, ¿verdad? Que nuestra vida no luchen contra el estiércol y todo lo que tenemos que limpiarnos, entonces ahí vamos, en la corriente. Puede ser. Si estamos en una guerra y somos soldados, si no luchamos, es porque tal vez seamos del otro bando. Puede ser. Debemos estar luchando. Si no estamos luchando, es porque no nos estamos identificando, vamos con la corriente, ¿verdad? Y y es algo muy serio. Si no, algo anda muy mal en nuestras vidas espirituales, ¿verdad? O realmente no tenemos esa vida espiritual. En el versículo 29, después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Hanún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. La puerta oriental. Según estuve leyendo, esa puerta está cerrada ahora. No sé si Ale y alguien más que haya ido. Está cerrada, ¿no? Bueno, algunos dicen, ¿verdad? Porque por esa puerta va a entrar el Mesías, ¿verdad? Va a entrar el Señor. Pero esa puerta está cerrada. Allí edificaron. Es la puerta por donde sale el sol. Es la puerta que, imagínense los guardias de la ciudad allí en las torres, ¿verdad? Alumbrando con antorchas, que en realidad no se ve nada más que la distancia de la mano, no hay las linternas ni los focos que hay ahora, ¿verdad? Toda la madrugada, tal vez en una noche de tormenta, en una noche oscura, ¿verdad? Con el temor de que el enemigo venga, que invada la ciudad, ¿esperando qué? Esperando la luz, ¿verdad? Esperando la luz. Imagínense casi en tinieblas. Y esperando, ¿verdad? Y bueno, por aquella puerta, cuando empezaba a amanecer, entraban los rayos del sol. Esta es la esperanza, ¿verdad? Que cada mañana esperaba el soldado allí, ¿verdad? Y también la gente en la ciudad, que viniera esa luz como cada mañana. Y esta es la esperanza también que tenemos que tener cada creyente, que nos tiene que impulsar a vivir vidas que le agraden al Señor, como hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Que cuando Él venga nos encuentre haciendo sus obras, ¿verdad? Imagínense que el Señor venga, ¿verdad? Y nos encuentre en cualquiera, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, vamos a irnos con el Señor. Pero qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, esto debe motivarnos a vivir cada día como que el Señor viene ya. Y esta es la esperanza, ¿verdad? Que en la vida cristiana todos tenemos que tener, que el Señor viene, ¿verdad? Que este cuerpo lo vamos a dejar, que al fin esos valles de sombra van a pasar, que vamos a estar con nuestro Señor para siempre,
que vamos a dejar este cuerpo, vamos a dejar de combatir. Todo lo que vimos, ¿verdad? Allí entre la puerta del estiércol y la puerta de la fuente, todo lo que se necesita, ¿verdad? Abandonar, dejar toda esa tarea, bueno, ya está, ya va a quedar atrás, ¿verdad? Ni nos vamos a acordar, ¿verdad? Nuestros pensamientos van a estar con el Señor y eso nos tiene que motivar todos los días para continuar. Bueno, me olvidé de la presentación. Viene el Salvador por su iglesia. Dice en la primera carta a los tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, el rapto. Y vamos a la última puerta, estamos ahí en el límite, versículo 31. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. La puerta del juicio. Bueno, por esta puerta, allí es donde se tomaba, por ejemplo, se pasaba, se hacía, digamos, la visa a los extranjeros cuando entraban a la ciudad, entraban por allí. También se dice que después de la batalla, por ejemplo, allí es donde pasaba revista el rey David a sus tropas, es la puerta del registro. Y esto nos habla también de lo que va a ser en el futuro el tribunal de Cristo, ¿verdad? Que no es para todas las personas, como tampoco era para todas las personas pasar por aquella puerta, sino para los que son salvos, es para su iglesia. Dice en la carta segunda a los Corintios, dice, porque es necesario que todos nosotros, los hijos del Señor, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El servicio al Señor, ¿verdad? Que hablamos hoy, ¿verdad? De servirle con nuestras vidas, ser siervos de Él. Nada de lo que hagamos pasa desapercibido para el Señor. Dios lleva un registro cuidadoso de la obra o la no obra de cada uno de nosotros, de todos sus hijos. Dice en la primera carta a los Corintios, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y al final, ¿a dónde volvemos? Nuevamente a la puerta de las ovejas. Y allí finalizó, digamos, la construcción de esa vida cristiana. Comenzamos con la cruz de Cristo, nuestras vidas cristianas, ¿verdad? Y a la cruz de Cristo tenemos que ir cada día recordar a nuestro Señor, como lo decimos en la cena, que no sea solamente ese rato, el domingo, sino que le recordemos cada día. Es que somos olvidadizos, ¿sí? Somos olvidadizos. A veces ponemos otras cosas en primer lugar. Por eso es bueno que vengamos a la cena del Señor cada primer día de la semana para recordarle en manera especial, porque es necesario, porque nos hace bien, porque Él lo mandó. Pero mejor aún que cada día vengamos a la cruz del Señor. Oramos. Te agradecemos, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro Salvador Jesús, porque eso fue el puntapié inicial de nuestras vidas, de esta carrera, Señor, que comenzamos un día glorioso en nuestras vidas, Señor. Que comenzaste esa transformación en nosotros, Padre.
que dejamos, Señor, y lo intentamos, Señor, contigo cada día, las cosas de este mundo, Señor, y te ponemos a ti en primer lugar. Eso es lo que deseamos, Señor. Padre amado, gracias por cada puerta de esto que estuvimos analizando en este estudio, Señor, es necesario que pasemos, Señor, porque ha sido tu voluntad y sabemos que es bueno, Señor. Sabemos que es bueno aún, aunque nos duele pasar por el valle de sombra. Señor, fortalece a mis hermanos, Señor, que están pasando por esta situación. Señor, tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón hermanos o familias que están pasando por estos valles, Señor. Bueno, que tú les sostengas, Señor, que les animes, que si los has puesto en nuestros corazones también, que nos movamos, Señor, y que hagamos algo al respecto. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esa obra que tú estás haciendo en nosotros. Gracias por la paciencia que nos tienes, Señor, que la necesitamos. Necesitamos de tu gracia, Señor. Gracias que eres bueno, que eres misericordioso, Padre. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada hermano, aquí en Manga y en todo lugar, Señor, a vivir vidas que te agraden y que te honren, Señor. Gracias por tu palabra. Guárdanos en el regreso a nuestras casas y oramos en el nombre de Jesús. Amén.